buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre escuchando este programa. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España. Muy bienvenidos una vez más a todos a este nuevo programa Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el tercer programa de esta serie de pequeños estudios de los puntos Creitón que hay en la carta a los Hebreos. Hemos estudiado ya 6 puntos donde hemos visto que Cristo es superior, mejor y más excelente que varias cosas del antiguo pacto. Vimos también que la palabra griega Creitón, el centro de nuestro estudio, significa eso, superior, mejor y más excelente. Palabra que se repite muchas veces a lo largo de todo el libro de Hebreos para dar énfasis y demostrar la excelencia de la persona y obra de Cristo sobre todo el antiguo pacto y convencer así a los judíos de aquella época de seguir aferrados a Cristo el Mesías. Estudiar el libro de Hebreos, estimado oyente, no es para cualquiera. Se necesita guía para entenderlo, porque Hebreos es un libro complejo. Sus temas son de comida sólida. Hebreos no es leche básica, no. Meterse en el estudio del libro de Hebreos no es sencillo. Primero, hay que conocer muy bien el antiguo pacto. Y segundo, hay que armonizarlo muy bien con la obra de Cristo y su evangelio. Si no, sucederá lo mismo que en los días de los cristianos de la carta a los Hebreos. Habrá inmadurez doctrinal y falta de comprensión de los temas, como dice el mismo apóstol en Hebreos capítulo 5, versículos 12 y 13. Debiendo ser ya maestros de la doctrina, después de tanto tiempo, parece que aún tenéis necesidad de que se os enseñe los temas básicos de la palabra de Dios, habiendo llegado a tal estado que aún tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa aún en la leche espiritual es inexperto en la palabra de Dios, es un niño espiritual. Menudas palabras del apóstol, estimado oyente. Pues son palabras que a muchos les vienen muy bien oírlas, porque son así, son niños en la doctrina. Incluso los hay que manipulan a las personas con el libro de Hebreos, como veremos más adelante. Y ese reproche y exhortación del apóstol es también extensivo para el día de hoy a nosotros, los gentiles. Pero, ¿cómo se adquiere entonces la madurez doctrinal? En primer lugar, uno debe haberse convertido por medio del Evangelio. Sin conversión no hay revelación ni madurez. Segundo, una vez convertido hay que ser guiado por alguien maduro para entender las revelaciones profundas y correctas de la palabra de Dios. En palabras del Señor Jesús, se llama el discipulado. Esto es precisamente lo que pretendemos ante nuestros oyentes con esta serie de estudios del tema Creitón. Primero, mostrar siempre el Evangelio para conversión. Y segundo, darles alimento profundo y sólido, como en este caso con el libro de Hebreos. Todo un desafío que usted debe aprovechar, estimado oyente. Así que, lo que el apóstol pide, profundidad, el apóstol mismo lo da en esta carta. Revelación única en este libro profundo. Por eso estamos aquí semana tras semana para combatir la mala doctrina que se enseña por ahí y a la vez dar alimento sólido, es decir, el evangelio verdadero y luego enseñar la profundidad doctrinal en cada tema de la palabra de Dios. Así que, dicho esto, como el viaje de hoy también es largo, entremos entonces ya en el estudio de los 3 nuevos puntos Creitón de hoy de la carta a los Hebreos. Punto Creitón número 7 de esta miniserie. Recuerde que los otros 6 puntos los hemos estudiado en los 2 programas anteriores. Bien, en este punto Creitón número 7 que veremos ahora, tomado del capítulo 10, versículo 14, ahí se dice que Cristo hizo una sola y única ofrenda excelente. Una sola ofrenda Creitón en sacrificio de su vida para hacer perfectos
a los que se apropian de esa obra única. Mientras que antes había que repetir y repetir las ofrendas por ser imperfectas, o sea, ser anticreitón. Dice el texto: con una sola ofrenda hace perfectos para siempre a los convertidos. Si se fija bien, el pasaje dice los hace, no dice los hizo. Es decir, como muchas veces hemos dicho en el canal, la obra de Cristo, aunque es perfecta y terminada, no perdona automáticamente los pecados de todos los hombres. No. Sino que cada hombre debe apropiarse de forma individual de esa obra de Cristo para que esa obra lo haga perfecto ante Dios. Ya hemos dicho que la doctrina del universalismo no existe, estimado oyente. Existe el individualismo, donde cada uno, judío o gentil, debe apropiarse de esa obra creitón de la cruz. Bien, sigamos adelante. Cuando leemos en el capítulo 10, versículo 14, mire la fuerza argumental de este versículo. Es como si el apóstol les dijera a los judíos: escuchad bien esto, no necesitamos ya más sacrificios, ni repetirlos, ni sangre, ni matar animales, ni alimentar animales, ni tener ovejas en el corral, ni nada de nada. Porque Cristo, ya con su sola ofrenda creitón, es decir, su sacrificio en la cruz, hace perfectos para siempre a los que se agarran de esa obra única de la cruz. ¿Qué descanso debía dar este argumento al convertido judío que tenía su alma torturada por la presión de los otros judíos que le decían que debían seguir en el judaísmo, o que tenían que tener un poco de judaísmo y un poco de Cristo, como hacen los falsos mesiánicos del día de hoy? El apóstol les da seguridad de que con Cristo no necesitan nada del judaísmo. Por eso los mesiánicos son una auténtica falsedad, porque sincretizan el judaísmo con el cristianismo, y se les olvida que Cristo es creitón, y no se necesita nunca más nada del judaísmo. ¿Se imagina qué paz saber que ya no habría el chorreo de sangre, el esfuerzo de matar animales, la acumulación de restos de animales en el templo, el esfuerzo de limpieza del lugar, la lucha por la salubridad, los malos olores, el inmenso trabajo constante de sacrificar animales, etcétera, etcétera? De repente, ahora ya no había que hacer nada de eso. ¡Qué alivio! ¿Se da cuenta del impacto? El apóstol está diciendo que Cristo les daba descanso en cuanto a los sacrificios, porque ahora Cristo, el Cordero creitón, los hacía perfectos ante Dios por la fe en su solo sacrificio. ¡Qué gozo y paz debería ser para un judío convertido ver la maravilla creitón de la única ofrenda ya acabada y perfecta de Cristo, a la cual agarrarse para ser limpios y perfectos ante Dios, y ya no repetir ni repetir sacrificios de animales? Pero aún, ni con esta revelación tan preciosa del apóstol, parece que aún no estaban muy convencidos los creyentes de esa iglesia hebrea. Cuánto nos gustaría que muchos judíos que viven en Latinoamérica escucharan estas palabras de descanso y confiaran en la ofrenda creitón de Cristo. A estos judíos convertidos inmaduros del libro de Hebreos les faltaba visión doctrinal del sacrificio creitón de Cristo. Les faltaba madurez de comprensión y quizás a muchos les faltaba conversión. Y paradójicamente, nosotros los gentiles tenemos ahora mayor visión teológica de Cristo que ellos. Pero tenemos compasión de los judíos. Y cuando hemos hablado con judíos, les hemos hablado con compasión, con intensidad y con toda preparación doctrinal del libro de Hebreos para convencerlos de que Cristo es el Mesías y es creitón en todo respecto del antiguo pacto, incluyendo la ofrenda única de la cruz. Pero, cuidado, estimado oyente, cuidado que usted no sea como ellos, que no reciba esta verdad y no se agarre de ella. Agárrese de la ofrenda única y creitón ya consumada de Cristo. Ahora,
Esto que hemos dicho es en cuanto al enfoque judío, pero ¿qué otra cosa podríamos aprender de este punto creitón, de la única y suficiente ofrenda de Cristo? ¿A quién podemos aplicarle esta enseñanza? Pues, de este punto creitón, aprendemos algo muy fuerte que le va a impactar cuando usted escuche, estimado oyente católico, que todo el libro de Hebreos, y en especial este pasaje de Hebreos capítulo 10, versículo 14, derriba el punto central de la Iglesia Católica Romana, derriba su misa, derriba la Eucaristía, que se repite y se repite como el sacrificio incruento de la misa. Es decir, la misa es la repetición del mismo sacrificio de Cristo en la cruz, cuando la Biblia dice que no es así. Y aquí en todo Hebreos, que con un solo sacrificio hecho de una vez y para siempre, es suficiente. No hay que hacer sacrificios como hace la Iglesia Católica en su altar. No existe tal cosa como la blasfemia de la repetición del sacrificio incruento de la misa. Es una contradicción decir sacrificio y decir incruento, porque todo sacrificio implica dolor. Un sacrificio nunca es incruento, como dice la Iglesia Católica. Pero la soberbia Iglesia Católica Romana se inventa lo del sacrificio incruento, algo que no existe ni tiene respaldo bíblico. La mayor blasfemia que hay sobre la tierra es la misa y su múltiple error doctrinal. Primero, porque Hebreos dice claramente que el sacrificio de Cristo, el Cordero Creitón, es suficiente, y no hay que repetir su sacrificio. Y la Iglesia Católica hace todo lo contrario, repite y repite el sacrificio de la cruz en el altar. Segundo, en la misa no hay milagro. Sí, ha oído bien, no hay milagro, como le hacen creer a la gente con el invento de la transubstanciación, donde ellos dicen que se produce el milagro de que Cristo pasa a estar presente en la Eucaristía. Sí, eso es lo que ellos dicen. Mire el documento en pantalla del Concilio Vaticano II. Pero eso del milagro de la presencia de Cristo en la Eucaristía es una auténtica farsa que va contra la razón, contra la evidencia objetiva y contra la doctrina bíblica. ¿Por qué? Escuche muy bien esta enseñanza teológica. Para que sea constatado un milagro, tiene que haber la evidencia de los sentidos. Se lo repito. Para que sea constatado un milagro, tiene que haber la evidencia de los sentidos. Si los sentidos no ven un cambio, no hay milagro, hay engaño. Si sus ojos no ven el cambio de la materia, no es un milagro, es un engaño. En toda la Biblia, teológicamente hablando, un milagro es milagro si los ojos o los sentidos lo constatan. Cuando Jesús hacía un milagro, todo el mundo lo veía. Pero, en la Eucaristía, en la misa, no hay absolutamente ningún milagro porque no hay ningún cambio físico de la materia. Que no le engañen con el cuento de que es un milagro que se toma por fe. La fe no está desligada de la razón ni de los sentidos. Ya hemos dicho que los milagros, teológicamente hablando, no se toman por fe ingenua, sino que se constatan con la vista y los sentidos. Y en la misa no hay ningún milagro, con lo cual todo el montaje católico romano del repetido sacrificio de la misa, el milagro falso de la Eucaristía, y que la misa sirve para el perdón de los pecados, es una auténtica blasfemia manipuladora de la falsa Iglesia Católica Romana, derribada por todo el contenido del libro de Hebreos, y como vemos, por ejemplo, en el siguiente pasaje, Hebreos capítulo 10, versículo 11 y 12. Preste atención. Todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ahora se ha sentado para siempre a la diestra de Dios. Contundente. Ahí lo tiene, estimado oyente católico romano. Ese pasaje es una bofetada a la Iglesia Católica Romana. Cristo tiene un cuerpo físico. Cristo está en el cielo. Cristo resucitó. Por lo tanto, Cristo no baja ni se mete en la Eucaristía. Y mucho menos a adorar a la Eucaristía como puede verlo en pantalla. Algo que manda el Concilio Vaticano II.
a adorar la Eucaristía, o sea, a adorar la materia. Eso es pecado. Esto es tan teológicamente claro que lo entiende hasta un niño. Ahí lo tiene, estimado oyente. Este pasaje contundente de Hebreos capítulo 10, versículos 11 y 12, es una bofetada a la falsa teología católica romana centrada en una misa repetitiva que es contraria a la palabra de Dios. Toda persona que va a misa, confía en la misa y recibe la Eucaristía está ofendiendo a Dios. Y todo sacerdote católico romano, ortodoxo o anglicano que practica la misa está en pecado y está en contra de la palabra de Dios. No se necesita repetir ningún sacrificio de Cristo, estimado oyente. Cristo no baja del cielo a la Eucaristía, porque Cristo tiene un cuerpo físico. Él no lo abandona. Cristo no se hace presente en la Eucaristía, como dice el Concilio Vaticano II. Eso es una soberana mentira. Cristo está en el cielo, como dice el pasaje mismo de Hebreos capítulo 10, versículo 12. Mírelo usted mismo. Cristo tiene un cuerpo físico y ningún arrogante sacerdote hace bajar a Cristo de su trono cuando al sacerdote le da la gana. Eso es una pura arrogancia humana. Miles de misas en el mundo cada día ofendiendo al Señor. Cristo hizo una sola ofrenda creitón, una vez y para siempre por los pecados. No hay que repetirlo. Él tomó un cuerpo físico que tiene ahora y no se mete en ninguna Eucaristía, ni tampoco baja cada día, a cada hora, a la tierra por orden humana. Así que no sea niño, no sea ingenuo, estimado católico. No crea lo que dice la Iglesia Católica Romana, porque, punto número 1, no hay que repetir el sacrificio de Cristo porque es perfecto e irrepetible, como dice Hebreos. Punto número 2, Cristo no está presente en la Eucaristía. No hay tal milagro visual. Punto número 3, hemos visto en el programa anterior que el sacerdocio, dice la Biblia, está abrogado. Por lo tanto, todo lo que hace un sacerdote no vale de nada. Por estas 3 razones, el centro neurálgico de la Iglesia Católica, la misa y la idolatrada Eucaristía, es como una casa sobre la arena que hemos derribado. Esto que hemos dicho es ex cátedra. Que conste en acta. Pasemos ahora al análisis y comentario del punto creitón número 8. Y lo tomaremos de Hebreos capítulo 9, versículo 12, que dice: Cristo entró una vez para siempre en el lugar santísimo, en el tabernáculo perfecto, no hecho por manos humanas, habiendo obtenido una redención perfecta. Por lo tanto, el apóstol está diciendo a los judíos con este versículo que, primero, la obra de Cristo está terminada, consumada y acabada. Y segundo, que los judíos podían descansar en esa obra de redención creitón, es decir, en ese pago completo que él hizo para hacerlos libres de los pecados. Ya no hay que seguir haciendo redención, ya no hay que seguir haciendo expiación, ya tenían una redención eterna, un pago completo, satisfecho, pagado y acabado. Un pago creitón. Ahora, más allá de la enseñanza a los judíos que hay en este versículo, podemos aplicar también esto en el día de hoy a la falsa iglesia adventista que dice que la redención de Cristo aún no está acabada, inventándose la falsa doctrina del juicio investigatorio. Ponernos a detallar esta doctrina adventista, aquí se nos haría muy largo y no tenemos tiempo para ello. Pero usted puede documentarse en internet, pero en resumen le cuento que es una doctrina falsa que dice que Cristo aún está trabajando en el santuario celestial porque la obra de Cristo en la cruz no fue acabada en la tierra. Menuda blasfemia de esta otra iglesia falsa, la iglesia adventista. Esto que decimos lo puede usted ver en pantalla, sacado de una revista adventista publicada aquí en España, donde usted puede leer esto en las láminas y le ruego que luego las vea detenidamente y verá que sutilmente dicen que la obra de Cristo aún no está acabada,
que Él sigue trabajando en el santuario del cielo por los pecados. Una doctrina de demonios, que ellos mismos admiten que no está en la Biblia, como puede ver usted en el documento de la pantalla. Ellos mismos lo dicen, no es una doctrina que esté en la Biblia. Para los adventistas la obra de Cristo no está acabada, pero el libro de Hebreos dice por todos lados que su obra está acabada. Y el mismo Jesús lo dijo en la cruz, consumado es. El texto de Hebreos capítulo 9 versículo 11 dice que Cristo ya ha obtenido una redención eterna. No le falta nada, todo está hecho. Y como si fuera poco, a esta mentira doctrinal de los adventistas que dice que la obra expiatoria de Cristo aún no está acabada, aún hay que sumarle otra falsedad doctrinal de los adventistas. Y es que, si observamos detenidamente todo el libro de Hebreos, en ningún lado el apóstol manda guardar el sábado a estos judíos. ¿Cómo puede ser que este apóstol judío les enseñe tantas cosas teológicamente importantes a esta iglesia de los judíos y ni por asomo les nombre que tengan que guardar el sábado? ¿Me lo puede explicar algún adventista? Casi en cada prédica o reunión adventista le bombardean a usted con el tema de guardar el sábado. Y aquí, el apóstol, en 13 capítulos, no nombra ni una sola vez que haya que guardar el sábado, ni que tengan que abstenerse de comer alimentos impuros. No hay ni un solo versículo, ni un solo capítulo. Si hay un lugar idóneo para enseñar y mandar guardar el sábado, ese es el libro de Hebreos a la iglesia judía, para que sigan guardando el sábado. Pero nunca se habla de guardar el sábado en este libro. Al contrario, se dice que Cristo es el mejor descanso y eso descarta el sábado. Si usted se fija, todo el capítulo 4 de Hebreos no dice que haya que guardar el sábado, ni día de reposo, ni nada de nada, sino que dice en el versículo 6 que hay que entrar en el reposo. No dice que hay que guardar el día de reposo. Son dos cosas diferentes. Una cosa es guardar el día de reposo y otra cosa muy diferente es entrar espiritualmente en el reposo de Cristo. El apóstol no habla de encerrarse en casa el día de sábado, no, sino de entrar en el reposo de Cristo de forma constante. Precioso descanso. El que ha visto que Cristo cumplió todo el antiguo pacto y que Cristo es creitón y se apropia de la obra de Cristo, ya tiene descanso permanente. Ya tiene su sabbat, ya no tiene que hacer obras para salvarse, ni guardar el sábado, ni tampoco tiene que agradar a Dios haciendo obras, ya puede descansar. La obra que agrada a Dios, escúcheme bien, estimado adventista, es descansar en la obra creitón de su Hijo Cristo. Ese es nuestro sabbat, ese es nuestro sábado. Pero un adventista no solo desagrada a Dios guardando el rito del sábado, sino que el adventista aún encima dice que hay que guardar los mandamientos para salvarse. En definitiva, para no extendernos más, el libro de Hebreos derriba también la teología adventista en 4 puntos. Primero, derriba la falsa e inventada doctrina del juicio investigador, que dice que la obra expiatoria de Cristo aún está en proceso. No ha acabado, y eso es falso. Punto número 2, derriba la doctrina idólatra del sábado, que ya no hay que guardar. Punto número 3, derriba la doctrina de cumplir los mandamientos para salvarse. Y punto número 4, el libro de Hebreos derriba a los adventistas porque no prohíbe comer determinados alimentos como dice la iglesia adventista. Maravilloso libro de Hebreos que derriba también la secta de los adventistas. Que conste en acta. Pasemos ahora al análisis y comentario del punto creitón número 9, el tercero de este día. Para terminar esta contundente evidencia de que Jesús es creitón, superior, mejor y más excelente que el antiguo pacto, y que su obra excelente derriba las sectas y religiones del día de hoy, donde los judíos y gentiles convertidos pueden descansar en el verdadero reposo, el reposo creitón, perfecto, superior, mejor y más excelente, ahora el apóstol en el capítulo 12, versículo 24,
usando nuevamente la palabra griega kreiton, dice que la sangre de Cristo es superior, mejor y más excelente incluso a la sangre de otro inocente, la sangre de Abel, el gran mártir justo desde el inicio de la humanidad. Pero el apóstol dice que la sangre de Cristo es infinitamente superior e incomparable en valor incluso a la sangre de un hombre inocente, pero imperfecto, Abel. Para un judío, Abel era el prototipo del Mesías que vendría. Pero en esta carta el apóstol les decía que ya había venido el nuevo Abel, y su sangre ahora era kreiton, superior, mejor y más excelente que la sangre de Abel en Génesis. Cristo es el nuevo Abel. Ya no tenían que esperar al nuevo Abel. Jesús, el Mesías, el nuevo Abel, el inocente perfecto sacrificado, y su sangre es más preciosa que la de Abel de Génesis. Con este tema, el apóstol se esfuerza en que todos los argumentos judíos queden derribados ante la excelencia de Cristo kreiton, y en este caso con el tema de la sangre. En el canal tenemos un vídeo específico del tema de la sangre de Cristo que usted puede ver en la descripción de este vídeo. Sabemos que tenemos enemigos ignorantes que hay por ahí que no entienden el tema de la sangre y dicen que en este ministerio negamos el poder de la sangre, pero nada más lejos de la verdad. El problema es que esos necios no entienden que en la Biblia hay dos grupos para Dios, dos lenguajes, dos enfoques diferentes de la salvación para los hombres, judíos y gentiles. Aquí se habla de la sangre porque el grupo al que se dirige el apóstol es judío. Pedro habla de la sangre también porque sus destinatarios eran judíos. Pero, los gentiles no necesitan conocer el trasfondo de la sangre de Cristo. Ese es un lenguaje judío que el gentil no entiende ni necesita. El lenguaje de Dios para el gentil, en la Biblia, es netamente jurídico. Pero los necios del día de hoy hacen dos cosas. Primero, nos critican diciendo que negamos el poder de la sangre de Cristo, lo cual es falso. Segundo, otra cosa que hacen los falsos e ignorantes predicadores del día de hoy, que se creen muy sabios porque algunos hasta presumen de saber griego, pero no se dan cuenta que el lenguaje de la sangre es para los judíos, no es para los gentiles. Cuando hablamos con judíos, exponemos el mensaje de salvación desde el ángulo y con el lenguaje judío. Y entre ese lenguaje está, por supuesto, el tema de la sangre de Cristo, para demostrarle al judío que Cristo es el Cordero perfecto y su sangre es perfecta para limpiar sus pecados. Pero a un gentil que no sabe nada del tema judío, ni conoce nada del antiguo pacto, lo de Cordero y sangre le suena a lenguaje desconocido. Así que Dios nos manda que no le hablemos en términos religiosos judíos al gentil, ni con lenguaje del antiguo pacto, no, sino que Dios nos manda que le prediquemos al gentil con lenguaje jurídico. Eso descarta la sangre. Por eso, como nuestra audiencia es mayormente gentil, no nos centramos en el lenguaje judío, entre ello, la sangre, sino que nos centramos en el lenguaje jurídico, como nos manda Dios en el libro de Romanos. Pero si tuviéramos una audiencia netamente judía, claro que usaríamos el argumento de la sangre de Cristo, como la del Cordero perfecto para expiación perfecta. Pero los necios e ignorantes y enemigos de la verdad y del canal, y los que no escuchan bien nuestros audios, dicen lo que no es cierto. Dicen que negamos el poder de la sangre de Cristo, mostrando así su auténtica necedad e ignorancia, porque no tienen ni idea del tema, de que en la Biblia se muestra claramente dos grupos de hombres, y a cada grupo Dios le habla de la salvación desde un ángulo diferente y con lenguaje y términos diferentes. Al judío con lenguaje antiguo testamentario y al gentil con lenguaje jurídico neotestamentario, como muchas veces hemos dicho en el canal. Como gentiles, como predicadores, como líderes, como pastores, como enseñadores de la palabra, nos admiramos y valoramos la sangre de Cristo. Pero no somos judíos, somos gentiles. Así que nos centramos más bien en la justicia caída sobre el Hijo por nuestras injusticias. Nos centramos más en la justicia que en la sangre.
El judío valora la sangre, el gentil valora la justicia. Ambas cosas son de Cristo Creiton. Cada uno toma lo que necesita según su situación ante Dios. El judío toma la sangre, el gentil toma la justicia. El judío se aplica espiritualmente el poder de la sangre para el perdón de sus pecados, y el gentil se apropia espiritualmente de la justicia para ser declarado justo de sus injusticias ante Dios. Dos grupos, dos enfoques, dos lenguajes, dos términos. Lo repetiremos hasta el cansancio. Sangre y justicia, justicia y sangre. Ambos puntos convergen en Jesucristo. Jesús mi justicia para el gentil y Cristo Creiton para el judío. Que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, con los nuevos puntos Creiton del estudio del día de hoy. Mucho más se podría haber dicho de cada punto Creiton que hemos tocado hoy, pero con lo dicho es suficiente. En próximos programas tocaremos más puntos Creiton. Para preguntas, comentarios y demás, si lo necesita, deje sus comentarios o escríbanos al correo nicos@gmx.es. Les ha compartido La Verdad Creiton, este expositor bíblico, Nikos Ricoy, desde aquí en España para todo el mundo cristiano hispanoamericano. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo estudio Creiton, en esta serie de hebreos en nuestro habitual programa Encuentros.